Bienvenidos al módulo número 24 de nuestro curso de Entrepreneurial Finance, donde veremos los principales métodos de valoración de una empresa emergente o startup. Entonces, el primer método se llama el método de Venture Capital y el principal objetivo es darse una idea de cuánto puede llegar a valer una empresa en determinado momento y este momento debe ser la salida del inversionista y con eso calcular una tasa de retorno interesante para el sujeto. Entonces, ¿cuáles son los datos requeridos para poder hallar un método de venture capital? El tiempo de inversión, la tasa de retorno esperada, el múltiplo price to earnings de salida. ¿Y por qué price to earnings? Porque estamos hablando de temas patrimoniales. Cuando coge múltiplo Enterprise Value EBITDA estamos teniendo en cuenta la estructura de capital, habría que quitarle la deuda y qué vamos a tener en el año de salida, ni idea. En cambio en el Price to Earnings no estamos teniendo en cuenta la estructura de capital, solamente estamos teniendo en cuenta el patrimonio, pues sale más derecho. Y vamos a necesitar tener una proyección de ventas y una utilidad estimada para el año de salida. Entonces tenemos el siguiente ejercicio. Un inversionista va a invertir 1 millón en una empresa que al año 10, momento de su salida, venderá 100 millones y tendrá una utilidad neta de 20 millones. La tasa de retorno esperada es de 40% anual y el múltiplo price to earnings es de 10x. Calcular el valor compañía y el porcentaje necesario para lograr el retorno esperado del inversionista. Entonces vamos al Excel a hacer este ejercicio. Entonces vamos a poner una zona de inputs para que podamos mover eso rápidamente en caso de que queramos simular más cosas. Zona de inputs. Entonces tenemos la inversión, tenemos las ventas, tenemos la utilidad, que ya nos la dan también en valores absolutos. Entonces las ventas son 100 millones. La utilidad podemos que sea el 20%, si queremos modificar esto, entonces la utilidad en valor absoluto sería el monto, como se dice, sería esto por esto. Esto le vamos a poner este background. La tasa de retorno esperada por el inversionista es de un 40% anual y el price to earnings es de 10x. Le damos también formatico a esto. X. Entonces, ¿cuál es el valor compañía en el momento 10? Entonces, el valor compañía en el valor patrimonial. Entonces, va a ser la utilidad neta por 10. Entonces, me dice que esta empresa puede llegar a valer 200 millones de dólares. ¿Y qué porcentaje debería de tener el inversionista para lograr su retorno del 40%? Entonces ya tenemos que la inversión es de 1 millón y el retorno o la tasa esperada es de 40. Entonces es sencillo, yo cojo, monto en 10 es igual a 1 por 1 más 40% elevado. ¿Cuántos periodos hay? A 10 años va a estar metido, si son 9 son 9. Entonces acá me dice que para que eso se me cumpla, debería de tener 28.9 millones. Entonces, si uno dice eso, hoy yo debería de pedir, y si no hay más rondas, suponiendo que no haya más rondas, hoy yo debería de pedir aproximadamente un 14.46 a cambio de 1 millón, participación necesaria. Si yo lo hago a la inversa, entonces yo sé que si por 1 millón me doy esto, entonces el valor hoy de la empresa es 1 millón dividido esto. Hoy estamos valorando la empresa en 6.9 millones de dólares. Entonces, este es el valor hoy compañía y este sería el valor que podríamos decir llamar post-money, después de que ingresa el millón. Si queremos hallar el pre-money, restarle esto, el millón.
Entonces acá respondimos las dos preguntas. ¿Cuánto es el valor compañía, en este caso valor patrimonial, porque estamos hablando de un múltiplo de patrimonio, es 200 millones? ¿Y cuál es la participación necesaria para el inversionista, pues el emprendedor, en caso de que se estime diluir? Es de 14,46, asumiendo que no haya más rondas de financiación hacia adelante. Si hay más, hay que hacer más truquitos para saber cuánto es esta participación eh, con dilución para conservar retorno, porque si yo invierto 1 millón y empiezan más rondas y me diluyo, mi retorno va cayendo porque va a tener una menor participación en el momento que valga 200 millones la empresa. Vamos para el siguiente método. Ahora vamos para el segundo método, que es el método Venture Capital, su variación First Chicago Golden Method, que lo que busca es hacer lo mismo del primer método, y es estimar un valor de salida y con ese retorno pues valorar la empresa a día de hoy. Lo único que pasa acá es que se ingresan probabilidades y escenarios, mínimo 3 escenarios, pueden haber en mil escenarios, pero pues hay que simplificar la realidad. Esto no significa que entre más escenarios mejor, no, hay que ver cuántos escenarios pueden ayudarnos a capturar esa realidad, esa complejidad que es el mundo. Entonces, todos los datos requeridos son los mismos, menos necesitamos las probabilidades de cada escenario en este caso. Entonces, tenemos el mismo ejercicio, pero nos adiciona lo siguiente. El escenario medio conserva los datos del ejercicio anterior. Para el escenario alcista, las ventas serán de 200 millones y una utilidad de 50 millones, con un múltiplo price to earnings de 15. El escenario pesimista tendrá unas ventas de 50 millones y una utilidad de 10, con un múltiplo de price to earnings de 8 veces. Y el escenario medio tiene una probabilidad del 40% de éxito, el pesimista de 50 y el optimista de 10. Con estos datos vamos a calcular y hacer el ejercicio en el Excel. Ya nos vemos. Entonces, vamos a desarrollar el método Venture Capital First Chicago. Vamos a copiar esto que hicimos en este ladito para ahorrarnos un poco de tiempo y ser más eficientes. Y es que tenemos lo siguiente. Todo lo demás es constante, solamente van a cambiar las probabilidades que son nuevas y los escenarios. Entonces, ¿qué me interesa a mí simular en los otros? Yo me voy a copiar esto acá y es el valor patrimonial de la empresa en los tres escenarios. Entonces, acá podemos hacer ingresar una filita. Esto lo vamos a llamar el escenario medio, o pongámoslo pesimista para que tenga como un orden lógico. Esto lo vamos a llamar el escenario medio. Y esto lo vamos a llamar el escenario alcista. Vamos a ver qué pasa. Usamos también esto para acá, esto para acá y esto para acá. Entonces acá lo que estamos haciendo es, pasa todo lo mismo, va a cambiar las dinámicas. Acá lo que debemos de hacer es, venga, ¿qué pasa? Entonces en el primero nos dicen que en el pesimista va a vender 50 y va a tener una utilidad de 20%, que esos 10, y el múltiplo va a ser 8 veces. Entonces el valor patrimonial en 10 va a ser de esto. En el segundo caso, en el medio, dice que vamos a conservar lo mismo, 100, este permanece constante, y en el alcista dice que vamos a vender 200 y que la utilidad pasa a un 25%, y esto pasa a 15 veces, 8, 15. Entonces ya tenemos el valor patrimonial y tenemos todo. Entonces acá podemos ver qué pasaría en cada uno de los escenarios. En el más pesimista necesitaríamos una mayor participación, en el medio seguimos como está, y en el muy alcista tendríamos una participación mucho mejor para lograr el objetivo, y el valor de la empresa hoy es mucho más alta. Entonces vemos cómo impacta el valor hoy de la compañía. Pero lo que nos interesa es hacer, entonces tenemos que están los escenarios y las probabilidades. Entonces acá tenemos el escenario pesimista, escenario medio, escenario alcista, y acá tenemos que esto va a ser de un 10%, esto va a ser un 40%,
y el pesimista un 50%. Entonces hacemos una suma producto de estas dos y nos da que el valor hoy de la empresa con este escenario no es de 200 solo, sino de 195. Y podríamos hacer el mismo cálculo. Entonces, si yo necesito tener 28 millones, ¿cuánto necesitaría? Entonces, me trae usted 28, eso no cambia. ¿Cuánta participación necesitaría? 28 dividido 195, necesitaría un poquito más que en el escenario medio normal, porque estamos incorporando que vaya un fracaso. Entonces, valor patrimonial, valor inversión en 10 y participación en 10. Entonces acá nos dice cuánto está valorado hoy la compañía, pues uno, o cogemos este de acá y lo dividimos por esto, entonces está un poco menor que en el escenario medio solamente. ¿Cómo puede cambiar esto? Esto lo podemos dejar sensibilizado y decir, no, venga, es que esto va a ser un 40, esto va a ser un 50, entonces podemos ver que va cambiando el escenario a mucho mejor. Esto que permite sensibilizar, ver cuáles son las realidades e incorporarlas en la toma de decisiones. ¿De qué depende esas probabilidades? De la experiencia del VC, de cómo le ha ido en sus exit y cómo se ha comportado el mercado también, pero recordemos que el pasado no significa que va a ser una réplica del futuro, es un indicio, pero todas las cosas pueden suceder. Valor, compañía o valor hoy de la empresa, ¿cómo se dice? Nos vemos en el siguiente método. Ahora ya vimos los dos métodos más comunes en el mundo del venture capital. Vamos a ver un tercer método que es común también en el venture capital y en todas las vertientes de las finanzas corporativas, que es el flujo de caja libre descontado. ¿Y esto qué busca? Busca encontrar la capacidad de generar efectivo de un negocio. Esto requiere que proyectemos mínimo 10 años de la empresa y sus respectivas variables. Estos flujos deben de ser descontados a una tasa ajustada por el riesgo del negocio. La probabilidad de ser simulada en los flujos de caja, nunca en la tasa. Es decir, si vamos a castigar por probabilidades de quiebra y lo demás, es contra el flujo de caja y no contra la tasa, si no estaremos haciendo algo que no es teóricamente correcto y puede generar errores de decisión. Entonces, una forma más gráfica de verlo es que el valor está descompuesto en lo siguiente. Yo tengo unos ingresos que me permite tener un precio que puede estar diferenciado o no y tener un mayor margen, o puedo tener un liderazgo en costos y gastos que permite cobrar menos y tener un mayor margen. Tenemos una capacidad de crecimiento, qué tan rápido y cuán rápido puede crecer la industria y la empresa, eh, cuánto requiere reinvertir la compañía para alcanzar ese crecimiento, no hay almuerzo gratis como dicen los economistas, cuál es el retorno económico, qué tan sostenible es nuestro modelo de negocio, es decir, ganamos por encima de nuestro costo económico o no, y cuál es la estructura de capital y el riesgo, qué tan flexibles somos para aprovechar oportunidades y qué tanto riesgo estamos asumiendo. Somos una empresa que muy apalanca de que cualquier cambio en el flujo de caja nos manda para el carajo, o una empresa que tiene una estructura más flexible y permite absorber dinámicas macroeconómicas mucho más fácilmente. Esto es una forma de verlo muy global, pero dentro de esto hay dos métodos muy chéveres que podemos utilizar, que está el método del flujo de caja libre, método bottom-up, que lo que busca es enfocarse en el detalle, trata de ignorar lo macro. Entonces empezamos por la capacidad de la empresa, es decir, la empresa puede llegar a entender tantos clientes o despachar tantas unidades. Las ventas va a ser un P por Q, el precio y las cantidades, los costos y gastos de operación muy detallados, los impuestos, el capital de trabajo, las inversiones en activos fijos o demás, y el riesgo que asume este tipo de negocio en tomar este modelo de negocio. Este es muy detallado, requiere más tiempo, más detalle, puede inducir al error porque hay muchas variables y puede volver tan complejo que no se entiende el modelo de negocio fácilmente. Y está el método top-down, que lo que busca es enfocarse en lo macro e ignorar el detalle. Acá empezamos por el mercado y su crecimiento, hacemos una participación de mercado, un margen operativo objetivo para esa industria, unos impuestos, una reinversión que se debe hacer para mantener ese crecimiento y el riesgo que se asume.
¿Cuál es la ventaja de esto? Que nos permite rápidamente darnos una idea del valor intrínseco del negocio. ¿Cuál es la desventaja? Que estamos haciendo muchos supuestos, estamos en lo macro y pueden haber ciertas variaciones entre compañías que no estamos tratando de captar. Ya con estos dos métodos desde la teoría un poco más claro, nos vemos en el Excel para hacerlo. Entonces vamos a empezar a desarrollar este método de bottom-up. Pues vamos a aprovechar de que ya hemos construido algo muy interesante en los ejercicios anteriores y es en el presupuesto de 12 meses vamos a copiar lo mismo y lo vamos a pegar en el de bottom-up. Acá nos falta una cosita y es copiar todo esto que lo podamos ver. Bottom-up. Entonces vamos a hacer lo mismo de fijar o movilizar y movilizar los paneles. Entonces acá ya podemos movernos rápidamente y vamos a hacer solamente un truquito y es que vamos a anualizar esto. Entonces que cada uno de estos periodos sea un año. Entonces vamos a multiplicar esto por 12. Esta se sigue igual, esta es la que multiplicamos por 12. Entonces el número de usuarios por 12 permanezca y esto lo hacemos por 12 y ahí. Entonces acá podemos ver que hay un errorcillo y es que nos está cogiendo este de acá. Entonces 1000 pico. Con esto hacemos lo mismo, esto es porcentaje, entonces no hay problema, esto sí toca por 12. Por 12 también podemos coger y multiplicar una celda por 12, pues acá lo hacemos directo y ya. Lo pegamos como valor, que esto queda anualizado y esto quede por 12. Y hacemos una pequeña modificación en las cuentas por cobrar y es que acá ya sí podemos hacerlo por lo que dice porque estamos en manualidad y esto es 360. Esto lo fijamos, esto lo arrastramos. Esperemos que se estemos viendo bien y acá hay un tema en el ingreso que no nos está permitiendo hacerlo. Pago de mensualidades, estos 300, acá una modificación, está acá y arrastramos a la hora de pegar esto. Esto lo estamos haciendo bien, esto está bien. Cuentas por pagar, escoger esto y esto no me lo puede coger así y esto es dividido 360. Entonces acá qué hacemos, revisemos que esté todo bien, la capital aportado no hemos colocado nada, entonces vemos que perdemos dinero hasta acá, epa. Entonces ya tenemos esto, el check nos da, las cuentas por cobrar ya están anualizadas, revisemos que todas estén anualizadas. 360 sí, todo lo demás está bien, aportes bien, la caja requerida para todos los años de proyección va a ser esto. Listo, vamos a hacer otra cosa y es que vamos a poner los supuestos de la perpetuidad y es perpetuidad. Entonces como todavía es un negocio que es muy joven podemos ser agresivos, entonces perpetuidad y vamos a hacer que el G, el gradiente como lo llaman, pues le vamos a poner un supuesto, esto es un supuesto nomás que puede ser de un 6%, es agresivo la verdad. Vamos a poner que el ROIC del negocio estabilizado puede ser de un 25% y vamos a poner que el costo de capital va a comenzar siendo un 50%, pero disminuye gradualmente un 5%,
disminución anual a medida que va disminuyendo el riesgo. Le ponemos que sea una disminución de 5%, esto lo fijamos. Entonces ya tenemos el flujo de caja, vamos a de outputs, vamos a llamar la otra sección la valoración, y es que vamos a traer unos datos. Entonces lo primero es valoración. Entonces lo primero es revisar que acá estamos proyectando detalladamente cada uno de los rubros, su capital, dijimos que no había capital, no había inversiones significativas en CAPEX, etcétera. Entonces acá estamos siendo muy detallados y podríamos ser mucho más, pero pues la idea es que hagamos algo simple para darles una idea y ustedes empiezan a construir sus propios modelos, con la ayuda también del curso de modelación financiera intrínseco. Entonces tenemos acá el costo de capital. Entonces nos dicen que el primer año va a ser del 50% y que cada año va a disminuir un 5%. Entonces es esto menos este 5 de acá hasta llegar al último año de proyección. Entonces ahí podemos ver que no, ahí me equivoqué, pues ponemos que sea un 2% negativo y que se estabilice más o menos en un 28, me parece adecuado. Podríamos poner un 2,5 y ahí podríamos estar hablando de un WACC factible para una empresa más madura, dependiendo del sector y el lugar donde esté. Jalamos un poquito de formato a esto. No me autorizan. Formato a esto. Y entonces tenemos el costo de capital, tenemos el flujo, vamos a hacer un factor de descuento. Y vamos a hacer una cosa, vamos a insertar una columnita más acá para que se vea un poco mejor, y es que vamos a hacer el factor acá de descuento. Todavía me falta hacer el valor terminal, pero pues vamos a construir esto de una vez, y es esto. Entonces el factor de descuento es 1 por 1 dividido 1 más mi tasa. Entonces acá ya vamos, entonces esto es lo que es mi factor de descuento. Entonces yo arrastro, entonces yo cojo ese anterior y ahí me va diciendo cuánto va disminuyendo hasta el último año de proyección. Podemos ver que como es un negocio tan riesgoso, un flujo en 12 años no vale tanto como un flujo hoy, pues es una tasa agresiva. Entonces ahí podemos ver el efecto de la tasa. Ahora vamos a hacer los flujos de caja. En este caso sería el flujo de caja libre, que asumimos que es el de arriba. Flujo de caja libre. Y nos traemos a nuestro amiguito acá de la caja generada destruida y lo arrastramos hacia acá. Y vamos a hacer el valor terminal. Valor terminal, escoger a nuestro querido amigo acá de la utilidad que ya no tiene impuestos, lo vamos a poner a crecer a 1 más el G que le estamos poniendo a proyectar por 1 menos la tasa de reinversión, que es G dividido lo que me renta, y todo esto dividido 1, dividido esto el WACC, que el WACC va a ser del 22 menos el G potencial que lo tenemos acá. Entonces este es el valor al final de ese año del negocio. Entonces si llegamos, vamos a hacer un flujo de caja libre más BT, para que hablemos de lo mismo, y vamos a sumar esto más el valor terminal, en caso solamente hacer lo último, y vamos a hallar el valor presente del flujo de caja libre más BT. Entonces acá es simplemente multiplicar esto por la tasa de descuento y vamos llevando hacia adelante. Entonces acá vamos a hacer el valor empresa. Entonces
valor empresa es la sumatoria de los flujos de caja libre ya descontados. Entonces podemos ver que esta empresa con esa proyección tiene un valor negativo, se estaría destruyendo valor. Pero entonces hagamos unos cambiecitos, pongamos que la tasa no sea tan agresiva, que sea del 30. Ahí, costo de capital, me equivoqué. Esto sí, 30. Bueno, no lo puedo tocar porque toco la perpetuidad. Entonces hagamos algo, movamos mejor el tema de los supuestos, y es que las anualidades valen 350 y esto vale 400. Y acá, con razón, acá hay un errorcillo, no lo estamos teniendo tan claro. Y ahí podemos ver que ya pues cada vez mejoran los económicos, pero les quiero mostrarles algo, y es acá solamente un tema didáctico. 500, esto acá me va mejorando, 600 y 400. El Excel puede con todo, pero es un tema didáctico. Todavía no somos tan rentables, que esto baja un 20%. Ahí ya vamos mejorando y esto baja un 5%. Ahí vamos mejorando, ahí podemos ver simulaciones de cómo impacta ciertas variables. Y esto me sube a 45, que puede hacer un match, un calce. Esto ahí va mejorando, y pongámosle que la anualidad valga 500. Si esto se está multiplicando bien como lo copiamos, entonces ahí podemos ver qué pasa. Entonces acá por ejemplo se machó, no hubo ni caja generada ni destruida. La utilidad curiosamente dio esto, y ahí ya habría que ponerle impuestos, pero pues solamente didácticamente para verlo, y es 800. Y es esto, este valor, uno puede decir que ese es el valor compañía, listo, vale 33 millones de dólares, 33 mil dólares, listo, es lo que vale. Pero si uno no le tiene en cuenta la parte, ¿cómo se dice esto?, negativa. Si solamente cojo lo positivo, entonces yo cojo esto positivo y cojo lo negativo, lo separo lo positivo de lo negativo, puedo hallar como esa dilución implícita de lo que va a pasar. Si yo sumo eh, esto, entonces cojamos de acá hacia atrás hasta acá. Entonces yo la diferencia de estos dos, entonces me da lo mismo, es las inversiones, lo que tengo que hacer. Entonces eso podríamos llamarlo la dilución implícita. Yo cuánto tengo que perder para poder llegar a ese negocio. Entonces yo cojo 139.000, que es las inversiones, o la inversa, estos 105.000 dividido 139.000. Entonces me da que yo debería de perder el 75% de mi compañía, de mis derechos políticos, para poder levantar el capital y llegar a esto. Es una forma de una dilución implícita, no tiene que ser así, pero nos da una idea de cuánto capital va a demandar esto. Entonces, en términos de valor presente, esto va a demandar una inversión de 105 mil dólares o 105 millones de dólares, como queramos ver. Y en términos de valor normal en el futuro, pues serían 190.000. Eso lo que nos permite es el valor intrínseco y ver el impacto de las variables. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno hace este tipo de modelos para empresas de alto crecimiento, uno se da que los fundamentales del modelo de negocio no son muy sólidos, y es muy duro de que lleguen a valer algo o a ser rentables. Eso no quiere decir que el mercado esté equivocado, ni más faltaba. El tema es que el precio es un tema y el valor es otro. El precio es especulativo, el valor es lo que en verdad genera la caja. Y el negocio del venture capital es más especulación que crear valor. Entonces vamos ya a hacer el método top-down. Con esto claro, estas tasas pueden aprender a calcularlas en el curso de análisis financiero, y hacer un modelo mucho más robusto, más chévere, lo pueden aprender a hacer en el curso de modelos financieros de Intrínseco también. Todos son totalmente gratis.
Vamos a hacer el método top-down. Este es mucho más sencillo, fácil y expedito. Y es lo siguiente, nos dicen, el mercado actualmente vale 100 millones de dólares, entonces vamos a hacer unas cositas y vamos a proyectar 10 años, entonces tengo el año 0, 1, 2 y vamos hasta el año 10. Entonces nos dicen que el mercado vale 100 millones hoy y que cada año va a crecer un 70% por los próximos 10 años. Entonces esto por 1 más el 70%. Entonces, por 10 años es un mercado que puede llegar a valer 20 mil millones de dólares. Entonces empieza así, es el poder del interés compuesto, que crece muy rápido. Cuando uno piensa eso se duplica. Nos dice que el margen operativo de esta empresa puede llegar a ser de un 20%, los puntos de pagan de 25%. Acá nos falta un datico y es que el market share empieza en 0.5% y se piensa llegar al 10% en 10 años de manera lineal. Esto es debatible, pero si es algo muy innovador es posible o no. Entonces, market share. Entonces empezamos a hacer que empieza en el punto 5 y vamos a dividir ese 9.5 en 10 años. Entonces va a coger 9.5. Podríamos hacer una zona de inputs también, lo podemos hacer, hagámoslo. Este cosito, cojámoslo por acá. Que podamos variabilizar y hacer análisis en caso de que lo queramos hacer. Y es mercado. Entonces, el mercado, ¿cuánto vale? Acá nos traemos esto, vale 100. Crecimiento anual, G mercado va a ser del 70% por los próximos 10 años. Vamos a tener el market share, que va a ser del 0.5 y market share final va a ser del 10%. Entonces, empiezo con todo esto. Entonces, acá, ¿qué hacemos? Escogemos esto de acá, lo fijamos. ¿Y qué va a ser? Va a ser esto más esto menos esto, que es lo que nos queda, fijo. Esto menos esto, si esto lo fijamos. Esto dividido 10 años, que es este amigazo que tenemos acá. Entonces acá nos dice que si lo hacemos bien deberíamos de llegar al 10% y acá el market share cómo se va comportando. Nos dicen que el margen operativo puede llegar a ser un 20%, entonces margen 20%, entonces acá margen operativo, mencionamos 20%, los impuestos van a ser de 25, impuestos del margen operativo. Entonces el margen operativo uno sabe que esto puede perder, entonces hagamos una simulación que perdamos el 100% lo que vendimos ese año, que en el segundo año sea menos 50, que en el tercer año sea menos 25, acá llegamos a punto de equilibrio y que en los próximos acá es hacerlo así, si en los próximos 7 años vamos a llegar a un 20%, entonces cojamos este 20% y lo dividimos sobre los 7 años que darían de proyección. Esto me da que esto es lo que debo adicionar cada año, entonces yo llego, me sumo este igual, el ojo que va a cambiar es que debo de fijar los dos y voy a hacer esto más el anterior que hay que empezar a dar. Ahí llegamos al 20%. Son supuestos que podemos ponernos a molestar y a sensibilizar.
Entonces, y nos dicen que debemos de reinvertir un peso por cada dos en ventas. Entonces, es decir, que si yo vendo 10.000, tengo que invertir dos. Entonces, el sales to capital ratio, como lo llaman, es de 2 en todo momento. Entonces, eso me permite ver esto. Pero esto nos traemos este de acá para que quede sensibilizado. Nos traemos esto para acá. Y esto se me pega de este primerito y lo hacemos. Entonces ya tenemos el margen operativo y ya los impuestos los tenemos, ya podemos empezar a calcular. Pero antes, esta información que nos dan acá, tenemos una tasa de descuento del 50%. Entonces, una tasa de descuento del 50%. Tenemos un G después de la proyección del 6, hacer, y tenemos la disminución de la tasa anual, que puede ser un 2.5. Entonces vamos a calcular las ventas. Es fácil, las ventas podríamos decir que son 8, que el año cero, pues venderíamos 100 por punto 5, entonces sería $500.000. $500.000. Y así lo hacemos hasta el año 10. Y llegaríamos a vender $2.000 millones en el año 10. Tenemos que el margen va a ser esto por 100%. Entonces, que va a perder 500.000, que va a perder 1.2, que va a perder 1.7. Vamos el margen de esto. Acá no va a ganar nada y ahí empiezo a comportarme y me va a quedar con esto. Los activos que debería de tener, entonces los activos, como la inversión, sino los activos, escoger, yo vendo esto, lo tengo que dividir por esto, y estos son los activos que debería de mantener, no activos solamente, sino la inversión de capital productivo, esta capital de trabajo y activos fijos, en este caso, es que debería de tener esto. Entonces, con esto, yo ya puedo empezar a hacer algo, entonces yo voy a utilizar la utilidad, estos son los márgenes de utilidad operativa. Entonces me traigo la utilidad operativa, me la traigo por acá, me arrastro esto, tengo los impuestos, solamente los voy a pagar en caso de que sea positivo. Entonces si esto es mayor que cero, entonces esto por el 25% que tenemos acá, si no cero, y cerramos. Entonces esto del 25, sí, ahí nos está calculando. Esto es el NOPLAT, como lo conocemos. Esto más esto. Entonces vamos a dar automático el número, que más, solamente dos decimales. Vamos, esto es esto menos, perdón, menos esto. Y a esto le tenemos que restar las inversiones, porque crecer requiere que hagamos inversiones. Entonces las inversiones es esto menos esto, la variación en los activos. Acá me tocó invertir .98 y así sucesivamente. Estas son las inversiones que voy a hacer. Entonces yo llego y cojo el NOPLAT y le resto las inversiones. Esto me muestra cuánto debo invertir o cuánto me queda de flujo de caja para lograr esas ventas. Entonces podemos ver que el flujo de caja libre, en este caso, acá lo podemos ver materializado. Está negativo porque hay que hacer inversiones con ese crecimiento, o sea, crecer implica.
y lo que estábamos viendo. Entonces hagamos y es el valor terminal, el BT, que es coger el NOPLAT del último año y decirle que va a crecer a 1 más G, a esta G, por 1 menos la reinversión, que podemos poner acá el ROIC, y todo esto dividido 1 menos el WACC que tengamos en cierto punto. En este momento dejémoslo por acá y cerremos paréntesis. Entonces vamos a hacer algo y es donde tenemos esto, lo vamos a bajar 1 y vamos a coger ese WACC de ese periodo o el costo de capital. Puede hacer muchos supuestos, hacer todo lo que les queramos acá es como el ejercicio general, que lo que va pasando y cómo nos simplifica mucho la vida. Esto le restamos la disminución de la tasa, que es esta de acá, hasta llegar acá. Epa. Y esto sería el ROIC, que lo ponemos en un 25%. Entonces, acá nos dice que el valor terminal sería esto multiplicado por 1 más el G por 1 menos la tasa de reinversión, el G dividido el ROIC, dividido, y acá no es 1 menos, esto es un error, acá es el WACC menos el G. Acá nos dice cuánto vale el valor terminal. Entonces, con esto, listo. Lo que vamos a hacer es el factor de descuento, vamos a llamar el flujo de caja libre más valor terminal, ya podamos descontarlo, y es sumar estos dos. Y vamos a hacer el factor de descuento. Entonces, momento 1, acá es 1 por dividido 1 más la tasa de descuento, me dice cuánto vale hoy, y acá se para. Porque el valor terminal se descuenta la misma tasa. Mucha gente lo corre un periodo más, está mal hecho porque el valor terminal se encuentra en el periodo 10. Acá tenemos lo que valdría un peso en 10 años. Un peso, un 100 pesos valía 3 pesos hoy en 10 años. Entonces acá tenemos el valor presente de los flujos, es multiplicar esto por esto de acá y nos vamos hacia adelante. Entonces el valor compañía, la sumatoria de esos flujos. Entonces lo que vimos acá nos dice que esta empresa vale 13 millones de dólares hoy con todas las inversiones que tiene que hacer y el riesgo que se asume y con la tasa pues de retorno. ¿Qué pasa? Que si yo bajo esto un poquito al 40%, entonces va aumentando el valor compañía, claro, el riesgo aumenta y se vuelve interesante, pero también hay que tener en cuenta las limitantes del valor terminal y demás. Pero muy rápidamente me permite ver los supuestos, cómo impactan el valor. Si el mercado solamente crece un 50, pues vemos que la compañía acá, acá hay un temita y es que se nos olvidó fijar esto. Entonces es mejor tener todo variabilizado. Y es el cambio sencillo es 20% a lo que pasa. Pasamos de 20.000 a esto. O sea, es interesante cómo se comportan las tasas compuestas. Entonces ahí podemos ver qué va pasando en el valor compañía. Si sensibilizamos el mercado, el valor compañía baja mucho más. Entonces uno se pone a ver que hay muchas fundamentales de la empresa que no dependen tanto de los emprendedores, sino del entorno macroeconómico. Entonces por eso hay muchas veces mejor hacer un modelo robusto que pueda sobrevivir en caso de cambiar de mercado principal, que crecer muy rápido y que de pronto llegue al tope de mercado y ya no se pueda hacer nada más. El market share también lo podemos hacer, si solamente llegamos a un 9 en eso, entonces podemos ver que la empresa pues vale un poquito menos, llegamos a un 5, ¿qué pasa? Ahí podemos ver qué va pasando en el market share y cómo impacta esto el valor compañía. Entonces, todos son variables que
un analista puede sensibilizar rápidamente y detectar dónde se debería enfocar el control de riesgos o la mitigación de riesgos y cómo ayudar a los emprendedores a sortear todos esos obstáculos. Con esto rápidamente, con unos poquitos datos, pudimos sacar un valor compañía estimado. ¿Cuál es la desventaja? Que esto es con términos generales, promedios de industria, medianas, etcétera. Puede que nuestra empresa lo haga mucho mejor o mucho peor y podemos estar sobreestimando, que en ese caso no sería mal porque pues ahí estaríamos levantando capital y estarías perdiendo el inversionista, pero podríamos también subestimar nuestra capacidad y podríamos estar ganando la empresa. Pero como les digo, el negocio del venture capital es un negocio de especulación. Es de comprar algo barato, invertir en algo barato y tratar de venderlo en un momento caro. Ni siquiera que sea rentable, sino que esté caro para recuperar la inversión. Y es un juego probabilístico. Yo tengo un pool de empresas, le meto un poquito a todas y empiezo a acelerar su crecimiento para que rápidamente me diga cuáles iban a dar y no, y empezar a enfocar el esfuerzo en las que sí son más prometedoras. Esperamos que este ejercicio te ayude a tomar mejores decisiones como emprendedor e inversionista y puedas valorar mejor tu emprendimiento o las inversiones que has hecho. Entonces ya tenemos claros los métodos de valoración, eh, tenemos claro cómo construir los modelitos y sensibilizarlos. Ahora veamos algo muy importante y es la diferencia entre precio y valor. El precio va a depender del momentum y el momentum es como la inercia de mercado. Si el mercado viene subiendo, es muy posible que siga subiendo porque hay una inercia de que todos creen que el mercado va a seguir recompensando a los inversores. Está el tema del sentimiento que es muy parecido al momentum, pero el sentimiento puede ser que ya el mercado esté con un momentum de subida, pero empiece despacito a cambiar. No, eso no puede ser tan bueno por siempre, bla, bla, bla. Entonces, unos poquito envían con sentimiento, lo contagian a otros, y después el sentimiento se convierte en el momentum del mercado en un futuro, y así se dan los ciclos. Y por último, el tema de la liquidez. En mercados muy líquidos, pues cuando hay mucho dinero, los activos tienden a sobrevalorarse porque, pues, como hay acceso a capital, pues yo puedo ir a pagar y comprarlo y no voy a pagar un precio alto por eso, porque mi costo es bajo en términos de valor de dinero en el tiempo. Entonces la liquidez también depende, hace que el precio varíe mucho. En momentos muy líquidos los precios tienden a caer y lo vemos, por ejemplo, en el tema inmobiliario cuando hay crisis, cuando la demanda se cae, pues los precios caen para poder volver a incentivar a la gente que entra atrás en el mercado, y así se va comportando pues la dinámica y el valor de qué va a depender. Yo lo llamo el modelo de negocio y es la rentabilidad de ese modelo de negocio, qué tanto o qué tan sostenible puede ser. También depende de la generación de caja o la liquidez y es ese modelo de negocio rentable, pero también el líquido y cuánto está creciendo esa liquidez y del riesgo, o sea, cuánto riesgo estoy asumiendo, porque yo puedo tener algo que tiene un precio muy alto, pero el riesgo de entrar a comprar eso es muy alto, entonces se compensa y no haría sentido. Entonces, siempre tenemos que entender que el precio extrínseco está afuera del activo, es de factores macro y de mercado. El valor es intrínseco, depende de la capacidad del modelo de negocio para ser rentable, tener liquidez y gestionar su riesgo y su crecimiento de una forma adecuada. Esperamos que este módulo te permita volver a tener conversaciones en torno a lo importante, lo esencial, lo intrínseco. Nos vemos en el siguiente módulo.